Bueno, muchas gracias, Mary, por la oportunidad de conversar contigo aquí ya con una grabación. Eh, un poquito presentarme, soy un abogado más viejo, pensemos, yo soy del siglo XX, de hecho, estudié desde joven tuve contacto con tecnología, particularmente te contaba recién que habíamos trabajado con Linux, eh, y eso implicaba tener un hardware distinto, tener una lógica distinta de funcionamiento. Después ya me dediqué al derecho tradicional, pensamos en el procesal penal, administrativo, procesal, y tuve la oportunidad de que poder hacer un ramo en la universidad de inteligencia artificial y derecho, eh, y ahí tratar de ir mezclando las ramas del derecho con el tradicional, empezamos con la informática. El ramo se llama inteligencia, pero tiene más cosas en el fondo de Sí. informática. Y en mi ramo tradicional de administrativo y de procesal, yo voy eh, manifestándose y contándole a los chicos cómo se ocupa, pensamos cómo se podría ocupar la tecnología en temas prácticos, en el fondo, del derecho administrativo y del derecho procesal. Es muy Eh, interesante. Bueno, de hecho, si ven en el acento, Miguel no lo dijo, pero él es de Chile, no es de acá de Argentina, entonces también un poco la idea de que él participe es que nos cuente, nada, como cuáles son las diferencias o qué avances están viendo en Chile, que quizá nosotros a veces nos perdemos en estar tanto al día con las cosas que pasan acá, nos perdemos un poco de mirar a nuestros vecinos también y ver qué está sucediendo. Sé que hace poco salió, si no me equivoco, una ley de protección de datos en Chile. Nada, si querés como contarnos un poco cuáles crees que han sido los mayores avances que has visto en estos temas de tecnología en este último año o en este último tiempo, digamos. sí, bueno, primero señalar que, el tema parte en los años 90, en el año 94, si no recuerdo, a nivel de decretos, no de Sí, ley. Y posteriormente, empezamos a fines de los 90, se dictó una ley que crea el derecho informático, sí. que se mantiene casi inalterada hasta hace 2 o 3 años atrás. Que Wow, un montón de tiempo. sí, Para hacer derecho informático es demasiado, me parece. demasiado. Y eso generó un montón de problemas prácticos en el fondo. Claro, Entonces, claro, se modificó, se dictó esta nueva ley de delito informático cuando se hizo el convenio de Budapest, sí, y se modificó la parte investigativa de cómo se podían hacer las diligencias eh, eso por una parte. También tenemos que, como decías tú, se había aprobado una ley de datos personales. Se trató de ir como armando un andamiaje de normativa, donde en parte estábamos muy atrasados, porque también la ley de sí. datos personales era del año 90 y algo, 98, ¿no? Y se reemplazó, o sea, se modificó bastante, se triplicó su cantidad de artículos, se dio más densidad normativa, por decirlo así, Sí, y particularmente importante, que es muy relevante en los temas, que es lo que se llama la gobernanza, o sea, alguien a cargo en el fondo. claro. Porque el tema, no sé si pasa que en Argentina que de repente uno recibe llamadas por teléfono Sí, cabeza de compañía de teléfono o algo por el estilo, bueno, allá también. sí, y mensajes todo el tiempo, emails y spam constante. Entonces, la idea es que esta entidad, pensamos, ente de gobernanza, datos personales, la agencia de datos personales, Sí, pueda justamente regular eso y poder eventualmente sancionar. Entonces, la gracia fundamental es que el ente puede dictar normas obligatorias, puede sí, fiscalizarlas y puede sancionar. ok. Y se crean también procedimientos administrativos y procedimientos contenciosos administrativos, para que todo pueda reclamar en tribunal. Bueno, Pero el tema es que se fijó una vacancia de hasta diciembre de 2026 para que entre en vigencia. un montón. Un montón. Wow. Para que las empresas se vayan adecuando. De hecho, ¿no? Hay un montón de charlas, varios libros que se han dictado sobre el punto, porque lo que hemos visto en experiencias, en otros temas que se han ido modificando, por ejemplo, eh, el año 2019, en un periodo Sí, complejo para Chile, que fue el estallido social, pensemos, se dictó una ley que se conoce como la Ley de Transformación Digital. sí, Y esa ley modificaba los procedimientos administrativos. sí, Y dijo que iba a empezar a regir 2021 más o menos. Entonces, estábamos también entre media pandemia, también todavía con algunos aspectos del estallido, y resulta que no había, costó mucho organizarlo y claro, costaba mucho pagarlo en el fondo. No había mano de obra calificada, ni informáticos, ni ingenieros, ni abogados, ni nadie en el fondo. claro. Entonces se tuvo que ir estirando progresivamente la entrada en vigencia de la ley de transformación digital. También, de a poco se ha ido trabajando, la idea es tender más cercano a Estonia o Corea del Sur en cuanto a porcentaje de trámites en línea. Estamos como llegando al 90. Un montón. O sea, casi todos los trámites que yo puedo hacer en Chile los puedo hacer en Casi, línea. casi todo. ¿Y cuáles no? O sea, ¿hay alguna en particular muy importante que no se pueda hacer en línea? Bueno, casarse, Bueno, sí, divorciarse. divorciarse, casarse. Pero por ejemplo, en Estonia se puede casar en línea. Sí, No se pueden divorciar en línea, pero sí se pueden casar. wow.
Para cómo funciona ahí el tema, me interesa de la firma digital. Ustedes distinguen, nosotros, por ejemplo, distinguimos entre firma electrónica, firma digital. ¿Allá también existe esa distinción? ¿O cómo hacen estos trámites? ¿Cómo firmás, digamos? Sí, el tema partió en un decreto de los años 90, Sí, después hubo una ley, bueno, Chile es un país, al igual que todos, en general, reactivo. sí, Hay escándalos de corrupción, leyes. Bueno, entonces el año 2003 fue un año de mucha corrupción en Chile, se descubrió mucha corrupción, ya estaba, ya, sí, y salieron muchas leyes. Una de esas leyes salió, era la ley de firma electrónica. sí, Esa ley contempla básicamente dos tipos. Una ley donde aparece un ente certificador, que dice, en el claro, fondo, existe Mary y yo tengo un contrato con Mary, ella tiene el dispositivo y puede cerrar, entre comillas, el documento. Yo claro. certifico que ella lo emitió. Y otro es que uno puede modificar la firma como quiera. Ok, Por ejemplo, no sé, Mary estudiante, Mary abogado. Después mira, Mary magíster, Mary doctor. claro. ¿Y cuál es Entonces, la diferencia en términos probatorios de una y de otra? ¿O tienen el mismo peso? formalmente se entiende que son, para efectos probatorios, superen igual. Ok, Pero la diferencia básicamente es cómo se produce ese material civil. sí, Entonces, en el caso de la firma electrónica avanzada, se entiende que es como el equivalente a una firma ante un escribano, por ejemplo. ok. En cambio, o sea, la forma de echarla abajo, de impugnarla es más difícil. Claro, es como una firma certificada por escribano, Claro. digamos. Ok, En cambio, la otra firma, la persona hay más posibilidades de poder impugnarla, poder echarla abajo. ok, ok. Entonces, O sea que en realidad como que digamos, en términos, digamos, de papel, ¿sí? la firma hológrafa equivaldría a la firma electrónica y la firma electrónica avanzada a la firma certificada por escribano, Sí. digamos. Wow. Otra cosa que es como interesante que ha pasado en el último tiempo es la ley FinTech. Sí, Se aprobó el año, se publicó la ley FinTech hace unos años atrás, 2023, y básicamente se permite la posibilidad de que hayan empresas en temas bancarios, o sea, no bancarios, pero realmente de dinero o sí, de activos digitales, en empresas que no estén necesariamente tan formalizadas, por eso, sí. o sea, se piden menos requisitos que por un banco en el fondo, básicamente. Y se fomenta, y de hecho se contempla específicamente la posibilidad de activos no fungibles, pensemos, tokens, pensemos, o Wow. criptoactivos, y eso de la mano con temas que se han visto, por ejemplo, en Roma o en otras partes, Sí, es, por ejemplo, que se modificó la parte de impuestos, cosa sí. que cuando uno declara impuestos también se pueden declarar los activos digitales. Mira. ¿Y la gente declara los activos digitales generalmente o no? Lo que pasa es que si esos temas, de hecho, los más temas que más están avanzados Sí, es, por una parte, el registro de personas, sí, registro civil, y otra parte, la parte de impuestos, que es el equivalente como la FIP de allá, de sí. acá, es el impuesto interno, que tiene todo en línea. Mm, Entonces, se van cruzando la información, particularmente las fintech, tienen que informar periódicamente, una vez al año por lo menos, cuando hay movimientos de dinero. sí. Entonces, Y eso está cuando, cruzado. claro, eso cuando estás en el ámbito de como algo centralizado, ¿no? O sea, por ejemplo, acá sería el equivalente de Lemon, Bits o Ripio, ese tipo de plataformas. Pero cuando tenés una wallet descentralizada, digamos, una billetera descentralizada, ¿cómo suele ser el proceso? Por ejemplo, hace poco acá Arca dijo que cuando vos tenés una descentralizada tenés que dar digamos, la clave pública de tu billetera para que ellos puedan hacer el seguimiento de que vos tipo, estás declarando lo que realmente tenés y no estás diciendo cualquier cosa. ¿Allá hay alguna exigencia de ese estilo o no? No lo he visto. Yo sé el tema de lo que está centralizado, que está informado por movimientos Sí, en Chile, básicamente. claro, Porque hay un ente que es la Comisión para el Mercado Financiero, que de fondo básicamente ve las cuentas que están en Chile sí, y movimientos de dinero de Chile hacia afuera, o de sí, hacia afuera hacia Chile. Pero si es solamente fuera de Chile, técnicamente no hay posibilidad salvo que haya convenios específicamente de cooperación, como el claro. caso de Estados Unidos, otras partes que hay convenios. Pero es un tema, en el fondo, el tributario es uno de los temas más importantes, en el fondo, que se van a ver. Sí, en los próximos tiempos, Sí. ¿no? Y ahí también hay un tema que todavía no tocamos y que me parece que vos sabes bastante que estaría bueno hablarlo, que es el tema de la inteligencia artificial. Y ahí me gustaría preguntarte, sé que vos trabajaste un poco como el tema de la inteligencia artificial con relación a los procesos judiciales y como que me gustaría saber cuál es tu visión respecto al uso de inteligencia artificial en esos ámbitos, si crees que genera un beneficio o no y cómo deberíamos utilizarla o qué uso trae realmente un beneficio y cuál no, digamos. A ver, de acuerdo, yo estaba estudiando el tema hace varios años, me Sí, gusta mucho, creo que a ver, creo que la inteligencia artificial, como todas las tecnologías que tenemos, que se han desarrollado de siempre, no son ni buenas ni malas per se. sí, Pueden ser buenas o pueden ser malas, depende de quién las use y cómo las use. total. De hecho, le hago el ejemplo a mis alumnos, por ejemplo, con los lápices. Una virome, pensamos.
sirve para escribir, Sí, pero alguien puede tomarle y testarle el rojo y puede tratar de matar a alguien. total, Entonces, lo mismo puede ocurrir con la inteligencia artificial. Entonces, puede ser muy positiva, por ejemplo, de efectos de optimizar los tiempos. claro, Por ejemplo, la Escuela Judicial de Colombia sí, tiene un plan a raíz de un fallo de la Corte Constitucional de Colombia, el T323 de 2024, que obliga a que se capaciten los jueces y simplemente se formalice en el fondo cómo se va a ocupar la IA en la justicia. sí, Y en ese sentido se dice en el fondo eso. Van a tener que estar capacitados, pero van a tener que explicitar qué fondo que van a ocupar en inteligencia artificial, qué algoritmo ocuparon, qué base de datos ocuparon, cosa que el justiciable pueda saberlo y pueda eventualmente impugnarlo. También otras aplicaciones que están teniendo, por lo menos en el caso colombiano, es que pueden comparar textos de sentencias previas sí, y ver si las temáticas son similares y poder decir que no hayan sentencias contradictorias. claro, O hacerse para cargo, exterdesis, digamos. claro, justamente, y para efectos de tratar de evitar sentencias contradictorias, como digo, tratar de mantener cierta coherencia. Sí, Colombia, a diferencia de Argentina o de Chile, ellos tienen presente vinculante, por lo menos en materia administrativa, claro, no en materia judicial en general. Entonces, de repente puede servir para temas como eso. El caso de Chile es terrible, en el fondo. De hecho, por ejemplo, hay un profesor, Alejandro Vergara Blanco, en Chile, que se dedicó a investigar varios temas por varios tiempos, cuánto tiempo, 10 años, sí, en materia administrativa. Y empieza a ver cómo depende de qué persona física cambia de ministro de la Corte Suprema, es cómo cambian diametralmente las sentencias. wow, Entonces, y el tema es que eso es particularmente relevante cuando uno piensa, por ejemplo, en proyectos de inversión de mucho costo, temas mineros, temas de aguas, temas ambientales, donde si no hay certeza de qué significa, cómo se cumplen las normas, va a generar un problema de incertidumbre y la gente no va a invertir. De hecho, en el caso de Chile, por ejemplo, hemos dejado de crecer a los ritmos que teníamos, estamos acostumbrados a un 4 o 5% anual, estamos creciendo al 2, hace casi 20 años. wow, Entonces, se lo utilizaba a mis alumnos así como ejemplo. Chile iba a ser un país desarrollado el año 2010, sí. por un montón de cosas, entre ellas esta falta de certidumbre jurídica. Chile no va a ser un país desarrollado en los últimos 50 años. Sí, sí, en eso los entendemos porque digamos que pasamos por procesos similares. Y me interesa también preguntarte otro tema en relación con la inteligencia artificial, más allá del uso, digamos, por la parte de los jueces. Hay algo que cada vez escucho más o que cada vez más personas me lo plantean y me interesa saber tu opinión, que es el hecho de que eventualmente la inteligencia artificial pueda resolver algunos casos. Que aparezca como, por ejemplo, una primera instancia y después haya una, no sé, revisión por una persona humana, por una cámara, digamos, pero que sería nuestra primera instancia de hoy en día, digamos. Mi pregunta es, ¿cómo ves eso? Si por un lado lo es posible, y si lo ves posible, ¿por qué? O si no lo ves posible, y si no lo ves posible, ¿por qué no lo ves posible? Y en caso de que no sea en el Poder Judicial, si lo ves como quizá algo factible dentro del ámbito del arbitraje, quizá. Bueno, muy buena pregunta, muchas gracias. A ver, yo creo que te lo grafico en un cuento. Dale. Corrí el año 2018, aproximadamente 2015, 2018, y me tocó la defensa. Yo trabajo fundamentalmente con funcionarios públicos. Sí, También tengo varios clientes privados, pero los públicos son los que me interesan más en algunas cosas puntuales. Tenía un caso de tutela de vulneración de derechos laborales sí, y tenía muchas hojas, miles de hojas de prueba. sí. Incorporo toda la prueba eh, y la magistrado tenía que resolver con forma analítica. Tenía que explicar por qué llegaba a su razonamiento. Claro, La jueza nos deja, dice básicamente, abogados, lean el título, pensemos, simplemente no lean el documento completo. Ya, yo lo leo en definitiva. Ya, lo hacemos. Pero cuando vemos la sentencia transcribe, o sea, el listado de documentos, pero cuando viene el momento de razonar, dice, la prueba se valoró con forma sana crítica. Punto. No hay ningún razonamiento. claro, no fundamenta su decisión en el Ninguno. fondo. Ninguno, Claro, ninguno, ninguno. Yo recurro de la sentencia, justamente diciendo, magistrado, esa corte, en este caso, no hay ningún fundamento en la sentencia. Y la corte rechaza el recurso. ¿con qué fundamentos rechazaron el recurso? Formales, básicamente. Ok, Entonces yo digo, plancha. entonces el punto básicamente es, yo digo, si uno toma esa lógica de un juez que no justifica su sentencia, yo digo, la verdad es que es indispensable contar con ella para resolver. Ujú, O sea, el punto es, en la medida de que pensamos, si lo vemos a nivel de división de poderes, sí, el Poder Judicial tiene que, cumple una función social de resolver conflictos. Yo lo grafico en clases de procesal diciendo para que la gente no se mate, en el fondo.
Total. El punto es, en la medida que la ciudadanía confíe en que sus tribunales dictan sentencias de forma razonable, Sí, van a vamos a confiar. estar bien. Entonces, el punto es, si la sociedad, si el sistema social de conflicto no satisface esas mínimas exigencias de la ciudadanía de mantener la paz social, porque sea un tema convincente, simplemente cumple formalidades, va a ser deslegitimado. Si es deslegitimado, la gente va a tomar un cuchillo y va a conseguir sus derechos. Sí, Es la práctica. también, ¿cómo te defendés si no tenés los fundamentos de la sentencia? ¿No? ¿Cómo haces ese recurso? O sea, va en contra de prácticamente todo el sistema, de Entonces, todas las garantías constitucionales. de hecho, acabo de plantear un recurso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Sí, porque me pasó algo similar, pero en materia civil. Recurro, me va mal en primera instancia, recurro a la corte confirma y se confirma con costas. ok. Dije, puede ser. El punto es, ¿por qué me cumplen en costas? No Mm, explicó nada. Segundo, yo acompañé documentos, no se hizo cargo de los documentos. Yo sé que puedo ganar o perder, pero explíquemelo, claro, convénceme. claro. Recurro a la Corte Suprema y la Corte Suprema le digo, Corte Suprema, la sentencia no tiene fundamentos. Sí, Entonces me dicen, señor, usted tendría que haber reclamado por un tema formal. Yo dije, fue una defensa, una canción en el fondo. Dije, eso, el hecho de que carezca de fundamentos, de documentos a favor o en contra, más que el tema formal, es un tema de fondo. mm, Y me dicen, no, es un tema formal, pero no tiene. Entonces, en este caso, planteé el reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice en el fondo respecto del derecho a la respuesta fundada, en el fondo. claro. ¿Y esto hace cuánto fue? 2 semanas. Ah, ok, todavía falta para que tengamos una respuesta. Bueno, nada, vamos a esperar esa sentencia cuando salga. Entonces, resumiendo la pregunta, la respuesta básicamente yo creo que o sea, yo creo que en este momento se está ocupando en muchas partes, por ejemplo en Sí, Argentina, en Chile, en Colombia, para efectos de poder motivar una sentencia. Creo que de ahí a reemplazarlo, yo creo que en casos sencillos creo que puede ser. mm, En casos más complejos, yo creo que hay que darle una vuelta. ¿Por qué? Porque pensamos que como todo puede ser bueno o malo, obvio, eh, hay una película que salió el año pasado, en septiembre del año pasado, que se llama Justicia Artificial. sí, Eh, de hecho, yo a mis alumnos les digo, por favor, veanla porque el tema interesante de contingente, aparte, es un país, España es lo más cercano que tenemos a Europa, por decirlo sí, así, en cuanto a costumbres, tradiciones. Entonces, si la problemática se plantea allá, también se puede plantear acá. claro, Y particularmente cuando hay jueces que no motiven. Otro tema que también, una novela, me acuerdo, un juez eléctrico, un profesor mexicano, planteaba una novela como entre media distópica, donde los jueces personas dejaban de trabajar y se han reemplazado íntegramente por jueces robots. claro. Y justamente ahí toda la temática de cómo se desarrollaba, de qué problemas había, cómo casi que entre comillas quemaban los tribunales Sí, digitales. Entonces, yo creo que, teniendo presente que los justiciables somos humanos, sí, y los humanos tenemos un montón de complejidades, particularidades que no pueden obvio. ser como predeterminadas, yo creo que se tiene que ir adecuando. De hecho, llegó a mis manos un libro muy bueno, que es un profesor español, que salió hace poquito en marzo, que me permite un poquito leer el título, Obviamente. es un libro de filosofía, la verdad. Lo estoy leyendo, de hecho, estaba leyéndolo en un rato. Se llama, esto es una teoría crítica de la inteligencia artificial. Es un libro de filosofía. Sí, Entonces dice, básicamente, planteémonos los problemas que la filosofía clásica se ha planteado respecto de la vida en general en la sociedad y respecto al derecho. O sea, es un escenario distinto, pero los problemas son los mismos. Los humanos somos los mismos. claro. O sea, en general es más una cuestión de filosofía y ética que pensarlo desde el lado de la justicia, ¿consideras? Y eso pensamos que dentro de las variables que tenemos los humanos está la resolución de conflictos. Sí, Entonces, y dentro de eso aparece el ámbito judicial. claro, Entonces, el punto es, tenemos que ver dónde estamos parados, qué es lo que queremos, qué problemáticas se podrían solucionar de esta forma. claro. ¿Y hacia dónde vamos? Claro, pero tenemos que sentarnos a definirlo. Claro. Y ahí me lleva a otra pregunta sobre otro uso de inteligencia artificial que vi hace muy poco. No sé si habrás visto. Hay un caso de un ciudadano de Estados Unidos, que no me voy a acordar el apellido porque es un apellido re difícil. Pero básicamente el señor tenía cáncer. Como tenía cáncer, como que le costaba mucho hablar, digamos, y expresarse, porque era un cáncer, acá los términos de salud no lo sé bien, pero de garganta, digamos. Eh, y cuestión que él decide representarse a sí mismo en un proceso. Y en el proceso lo que pide es presentar un video para no tener que hablar, digamos, ahí enfrente de la jueza, que se ponía nervioso, te tartamudeaba mucho por todo esto que le costaba. Cuestión que manda un video. Buenísimo. Entonces la jueza pone play al video y resulta que el video no era él hablando, sino que era un avatar de inteligencia artificial. O sea, él lo había generado
para que hable por él, para él justamente no tener que pasar por el esfuerzo de hablar. Cuestión que nada, la jueza se sacó, dijo que no le parecía apropiado, que no le parecía que esté bueno ese uso de la inteligencia artificial y que le parecía una falta de respeto y que cuando él, digamos, solicitó pasar un video nunca aclaró que no iba a ser él, sino que iba a ser un avatar. Bueno, ese es el contexto. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo ves este caso? O sea, ponele que vos fueras la jueza, ¿qué hubieras hecho? ¿Cómo hubieras reaccionado? ¿Qué pensás? No sé, ¿pensás que este sí es un buen uso, que no tanto? No sé, me interesa tu opinión. Yo creo que primero tomaste de colación un caso que fue un tribunal regional, si no recuerdo, Magdalena, Sí. en Colombia. Esto fue en febrero del año 2023, si mal no recuerdo. Sí. El primer juicio mundial que fue por metaverso. Ah, sí, lo vi. De hecho, me acuerdo que yo estaba de vacaciones y de repente veo como un aviso, me conecté. Tengo que verlo. Claro, mi hijo tenía 9 años en su momento, y dije, hijo, ven. Y me dice, papá, ¿eso es un video? No, hijo, es un juicio. Es un videojuego. Es un juicio. Entonces, me llamó la atención. Yo dije, bueno, a ver, encontremos las aplicaciones prácticas a esto. Creo que lo que tú planteas es un tema súper humano, por decirlo así. Pensemos, Sí. si una persona por algún X motivo físico no tiene algún tipo de limitaciones, como sería el caso de este caballero, o muchos otros más, por ejemplo, alguien que tenga parálisis cerebral, alguna cosa que necesite algún tipo de ayuda, digamos. creo que sería una forma súper práctica de poder aterrizar la tecnología y el derecho a la solución de conflictos. Sí. También eso pensamos, hay que lanzar una red más compleja que se llama la red del lenguaje claro, en el fondo. Entonces, a nivel mundial, varios países, varios lugares, varios entes se han comprometido a facilitar el acceso. Por ejemplo, lo que tú planteas en varios videos, por ejemplo, el tema del legal design, o el design thinking, pensemos, así como intencionar la tecnología para que pueda servir a los humanos. Total. De hecho, me acuerdo, hay un libro que se llama el Human Compatible, así como que hagamos que todas las cosas tecnológicas sean compatibles con los humanos, que nos sirvan en el fondo. Entonces, el punto es, partiendo de la base que el fenómeno de estudio somos los humanos, están hechas para los humanos, por los humanos. Después, obviamente, puede que haya cosas que se creen por la tecnología, para la tecnología, pero en este momento todavía tenemos cosas para los humanos. Así como Internet of Things, pero ahora Internet para personas. Bueno. Sí, total. Entonces, yo creo que hay que buscar la aplicación práctica y es un tema muy práctico. Creo que si el tema se puede impugnar esa sentencia de Estados Unidos, podemos decir, ¿cómo aterrizamos la solución de conflictos en las personas? Creo que sería más amistoso, entre comillas. Lo que sí, hacer presente lo que hizo, siendo el ejemplo de Colombia, certificaron que la persona había emitido, que el humano se coincidía con el avatar en el fondo. Claro. Entonces yo creo que ese tema como mínimo como de certificaciones, que ese avatar corresponde a esa identidad y que esa voz fue generada por el texto que puso él. Yo creo que ese tema como más domésticos, procesales en el fondo, creo que se podrían implementar y serían mucho más prácticos. Ahí me genera como un montón de cosas. Yo el juicio del metaverso en su momento lo vi, me acuerdo que me llamó un montón la atención, que me quedé pensando en un montón de cosas y la primera cosa que se me vino a la mente, así también hablando en términos procesales, es el tema de los testigos. O sea, ¿cómo yo certifico que este testigo, no sé, está hablando realmente por él y que no hay, no sé, vos estás atrás mío dictándome letra para que yo diga eso y lo escriba en el metaverso? Como que siento que también a su vez trae muchas inseguridades en algunas cosas o en algunas partes del proceso que quizás está buena la inmediación, o sea, esa inmediación que te da el proceso, sobre todo en el ámbito penal, porque sabemos que, bueno, no sé cómo es en Chile, pero acá por lo menos todavía no tenemos un proceso acusatorio aplicado, digamos, al ámbito civil, sí en el penal. Entonces, como que, digamos, esa inmediación que te da seguridad en el proceso también. No sé, ¿qué pensás sobre eso? ¿Qué idea se te viene a la cabeza? Yo creo que me gustan mucho las cosas híbridas. En este caso yo creo que ese es un tema que se puede hacer una hibridaje interesante, que sería, por ejemplo, tener un testigo físicamente en un tribunal, por ejemplo, y que de ese tribunal se configure este avatar. O que alguien certifique en el fondo que ese avatar está creado para esa persona. Y segundo, que está en un espacio protegido, entre comillas. Que no va a tener pantallas, mensajes, amenazas o algo por el estilo. Entonces, ves como que esté físicamente, no sé, en una escribanía, por ejemplo, o en un tribunal, aunque sea de otra jurisdicción, de otro país, por ejemplo, pero que alguien certifique que esa persona está ahí y está sin ningún tipo de implemento de ayuda. Y ahí te hago una pregunta más. Si vamos a hacer como todo ese embrollo, digamos, como ¿qué sentido tiene en este caso usar el metaverso? O sea, ¿qué nos da el metaverso que no nos da Zoom, por ejemplo? O sea, ¿qué beneficio realmente nos trae esa tecnología que, nada, que nos hace elegirla? Porque también hay un tema de que es más complejo, quizá todas las personas que están involucradas en el proceso tienen que aprender a utilizarlo, como que hay todo un proceso para llegar a su uso. Entonces yo digo como, bueno,
si bien yo soy muy pro tecnologías, también como que soy pro tecnologías en el momento en el que sean eficaces y eficientes para lo que queremos realizar. Entonces, nada, te pregunto como eso, ¿qué crees que nos agrega o si realmente tiene sentido en este supuesto como implementarlo? Muy buena pregunta, yo me lo he preguntado desde el 2023. Desde después de me empecé a preguntar, digo, ¿qué teoría práctica podría tener un proceso en general? Sí. Yo lo que más cercano encuentro como que podría ser práctico, podría ser eventualmente de identificar lugares o pensemos cuando hayan, por ejemplo, temas de propiedad intelectual, como por ejemplo, diseños. Sí. Entonces, cosa de poder proyectar un diseño, en este caso, y verlo y poder hacerlo rotar. Pensemos, si lo vamos a hacer como a películas, por ejemplo, sería como cuando estaba, en este caso del Iron Man, pensemos cuando estaba diseñando las piezas, algo así como eso, en el fondo. La tecnología está. Sí. Entonces, el tema es, ¿se podría eventualmente poder graficar esos detalles, por ejemplo, o de repente pensamos, si lo trasladamos de penal, por ejemplo? Yo recuerdo, tuve la suerte de estar en un juicio penal en un caso de homicidio hace unos 20 años atrás. Y en ese momento hay un funcionario de investigaciones de allá, justicia científica en el fondo de allá, que había estado en Estados Unidos y nos llevó un software Sí. con, 3D, estamos hablando hace 20 años atrás, y proyectaba todas las hipótesis planteadas por la defensa respecto de cómo, dónde habría llegado la bala en el fondo y qué efecto había producido en el cuerpo del muerto. Entonces se fue descartando cada una de las hipótesis alternativas que planteaba la defensa y se fue viendo cuáles alternativas eran más razonables de trayecto del disparo. Sí. Por este caso veía en el fondo es, uno, la ubicación de las personas donde habrían estado en la pieza, pensamos, y segundo, que el edificio de entrada y el edificio de salida de la bala. Entonces, temas como eso yo creo que podrían ser súper graficables en el fondo con metaverso. También, por ejemplo, temas que sean peligrosos de reproducir, por ejemplo, eventualmente, no sé, hacer videos, tomar fotografías, cosas por el estilo de un determinado lugar y después, recrearlo en el metaverso, así como ya, usted ubique acá, ¿dónde estaba usted? ¿Qué es lo que podría haber visto en el fondo usted en este escenario previsto? En una medida mucho más básica, entre comillas, yo me acuerdo en juicios de tránsito, por ejemplo, habían funcionarios que tomaban las declaraciones y mostraban con el autito, decía ya, aquí viene el autito suyo y viene el otro autito, ya. ¿Cómo impactaron? Ya, gracias. Claro. Algo así como eso, en el fondo, que sea como gráfico. Claro, que sea como una inspección ocular del juez sin tener que ir al lugar de los hechos, que sabemos Claro. que muchas veces no sucede, digamos. Claro, y para este tema que puedan ser, entre comillas, interactivos, donde la persona pueden estar los testigos ubicados en el lugar, y el juez puede estar viendo en qué lugar estaban los testigos, que eso lo pueda corroborar o contrastar con pruebas, evidencias científicas, por ejemplo, videos, fotografías, pericias panométricas o algo por el estilo, cosa de ver cuando, recrear la escena. Recrear la escena sin tener que, y sería de forma mucho más gráfica en el fondo. Y eso podría ser mucho más interesante, perfecto, cuando hay juicio por jurado, por ejemplo. Porque el jurado no es letrado. Entonces el jurado básicamente ve temas de hecho, que sería justamente lo que estaría viendo ahí. Claro. Wow, me parece muy interesante. Me abriste la cabeza en otro sentido. Yo estaba medio como que todavía me costaba encontrar el metaverso y me interesa, me gustó tu postura. Bueno, nada, siento que podríamos estar años hablando de todo esto, pero se nos va a hacer eterno el episodio y sabemos que la gente hoy en día no escucha cosas tan largas. Sí. Así que vamos a ir cerrando, pero antes de cerrar te quiero preguntar, no sé si quieres agregar algo, querés dejar algún mensaje, querés invitar a participar de algo, o sea, lo que vos quieras, este es tu espacio. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, como decíamos, agradecer la invitación. Segundo, a todos los que puedan estar viendo este video, darles como mensaje en el fondo que es interesante cuando uno va viendo cuando partió la tecnología más digital, por ejemplo, yo partí en los años 80, me acuerdo con el primer computador que compré mi papá, y en ese caso era un mamotreto gigantesco que había que leérselo para ver los mensajes, todo era texto en el fondo, y el mouse era para dibujar. Entonces, claro, ver esos tiempos ahora que uno puede tocar, todo es táctil, pensemos, yo me acuerdo mi hijo chico estaba bobito, pensamos que tenía un celular y le pasamos una foto en papel. Y él hacía la foto, y el asunto no aumentado. Entonces, creo que esos pequeños detalles como observaciones históricas que uno puede tener cuando está un poco más viejo, me permite hacerle una invitación. Yo creo que es una rama muy interesante, muy desafiante y que requiere integrarse, entre comillas, con las ramas del derecho tradicional, que puede potenciarla. Creo que es una rama interesante para que se puedan educar, particularmente gente más joven, porque es un tema que tiene bien desarrollo y es más fácil, en el fondo, se los digo a mis alumnos, que con la mente menos contaminada con la información. Sí, uno cuando ya está más viejo ha tenido más experiencia y como que entre comillas trata de amoldar lo que pasa con lo que usted ya sabe. En cambio, si uno no tiene tantas cosas en la cabeza, tantos problemas domésticos de repente, tanta información de juicio, sentencias y cosas por el estilo, está menos preformateado. Uno puede formatear, reformatear, esta idea del upskilling, reskilling, ir aprendiendo permanentemente. Creo que es un tema muy interesante que puede
permitir aparte de poderse por todo el mundo, en el fondo, como ese Merrick, y en mucha menor medida este ciudadano. Entonces, básicamente invitarlos a que puedan introducirse en estos temas de nueva tecnología con derecho, un tema novedoso, interactivo, siempre en desarrollo y que puede tener interacción con todas las ramas del derecho. Eso más que nada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado hoy. También los invito a conectar con Miguel. Pueden buscarlo en LinkedIn o en donde quieran. Después les vamos a dejar las redes también en la descripción del episodio por si quieren conectar con él. Y nada, muchas gracias por habernos escuchado hoy y los invitamos a escuchar también el próximo episodio en Legal Tech Hub.